Cuando necesitas un cambio vital, a veces no es cuestión de buscarlo, sino de dejarse llevar hasta encontrarse con él por una corazonada. Y Valdesca ha encontrado lo que buscaba en el que para ella es el lugar más espiritual del mundo, la isla de Kopangan. Ahora la respuesta a las preguntas de esta ingeniera oscense se resume en una sola palabra: yoga. Muy buenas, Valdesca. Espero no interrumpir nada en este momento espiritual. ¿Qué es lo que haces aquí exactamente, en Tailandia? Yo vine aquí de vacaciones a hacer un curso de yoga. Cuando que yo sentí dije, tengo que volver a vivir aquí. ¿Y tú a qué te dedicabas antes, Valdesca? Yo soy o era ingeniera industrial. Trabajaba en Estocolmo. En mi mente era como una vida perfecta, de sueños, pero no me sentía igual. Tenía como muchas preguntas de cómo quiero vivir mi vida o qué es lo que tengo que hacer para sentirme bien. Y vine aquí con todas esas preguntas. ¿Y has encontrado las respuestas? Yo aquí estoy en ello. Te presento al profe. Muy bien. Que es mi amigo. Sí. Gracias. Iván, aragoneses por el mundo. ¿Qué tal, Iván? Menudo abrazo os habéis dado, ¿eh? Esto se siente, después de la clase te lo pides por... Iván, ¿y por qué te viniste tú a Tailandia? Pues la decisión principal vino porque yo tenía una escuela de yoga en Madrid y después de un incendio, hubo un incendio que nadie sabe cómo surgió, se echó todo a perder, así que me quedé sin ningún sitio donde estar y dije, me merezco lo mejor, me voy a vivir al paraíso y a hacer lo que me gusta, a seguir creciendo y por lo menos siento que estoy en mi sitio. Es un país maravilloso y creo que la gente debería de venir y disfrutarlo. Un placer. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por venir. Esto es una escuela de yoga realmente, ¿no? Sí, ¿Valdesca? esta es una escuela bastante grande que hacen muchas cosas en realidad. Ahora mismo en la zona que estamos es Sri Chanu, es también una zona especial de la isla porque es como una burbuja de yoga, de terapias, de gente de todo el mundo que viene aquí a experimentar, a vivir una vida de manera diferente. Todas estas cosas que pasan en esta zona de la isla no son típicas tailandesas. Para ellos es un choque. Para los tailandeses el ponerse en contacto con las emociones o expresar no es algo normal. ¿Cuánto cuesta en esta escuela, por curiosidad, un curso de profesor de yoga? Los cursos de profesores son bastante caros porque ya tienen la certificación Sí. y cuestan alrededor de unos 2.000 euros. Te voy a enseñar una cosa que está en todas las casas tailandesas. Es una casa de espíritus, se le hacen ofrendas, como veis aquí, flores, normalmente se le pone como incienso, velas, se le venera a los ancestros, ¿no? Es como se le reza a los ancestros para que los espíritus y los ancestros te mantengan protegido. Estamos en Middle Road, estamos en el área de compañía que se llama Wok Tum. Y os traigo ahora a mi restaurante favorito. Sí. Vais a probar la mejor comida tailandesa que hayáis podido probar. My friends! From Aragoneses por el mundo. Aragoneses Por el mundo. por el mundo. Mi amiga Pong. Ella es la que me da de comer comida súper sana, orgánica. You sleep here every day? I wait for my man. My man never come, you know, in night time I have to go home and leave. Dice que se tumba a su hamaca a echarse la siesta y también a esperar a su hombre, pero que nunca ha llegado. Entonces dice, como no llega, pues me voy a la cama. Os enseño ahora una cocina típica tailandesa. Esta es la cocina de Pong. Y For my garden, the duck egg. os parecerá esto súper chatarrero, pero en realidad es que los restaurantes tailandeses son así de simples. Pong está preparando un pad thai a su manera. Es el típico plato tailandés. Lo que pasa es que ella, como le gustan mucho las verduras y la comida ecológica, le pone un poco más de verduras. Habemos pad thai. Oye, estoy pensando que a esta comida tailandesa le falta un toque aragonés. Sí, y creo que tengo aquí algo que a lo mejor nos puede servir para darle ese punto, que puede ser esto. ¡Oh!
¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Una cerveza de mi padre ha viajado hasta Tailandia. Mis 5 hermanos y mis padres. No es lo único. Que hay otra cosa con la que creo que podemos aderezar este Cerveza. pad thai. ¿What? Te mandamos un poquito de sabor de casa de oliva. ¡Yes! Aceite de oliva, nos lo mandan tus padres. Esto también lo he echado de menos. El queso y el aceite de oliva. ¡Buah! Y yo me voy a quedar la botella con vuestro recuerdo. Así os tengo un poquito más cerquita conmigo. Este es el medio de transporte más utilizado en Tailandia. Las scooter. Esta es mi pequeña, Anda, 150 euros. ¿te costó 150 euros la moto? Sí. Oye, ¿por qué te dejas las llaves puestas? Estas llaves entran en muchas otras motos también. Y entonces no es la primera vez que pasa que la gente se lleva una moto que no es suya por equivocación. Así se roban motos accidentalmente. Vamos. Valdesca, las carreteras tailandesas son un pelín irregulares, ¿no? Sí, aquí es la jungla. Sálvese quien pueda. Como te salen perros, los coches van, vienen. Es un poco peligroso en realidad, hay muchos accidentes. Casi nadie lleva casco, pero es verdad que es un poco irresponsable. ¿Y esto es una gasolinera, Valdesca? Gasolinera de emergencia. Estos puestos van súper bien si te quedas sin gasolina en medio de la carretera. ¿Cuánta cantidad de gasolina te echan en esta botella? Yo creo que aquí hay como 600, ¿Y te cuesta? como 1 euro. En la gasolinera es 1 litro como 90 céntimos. O sea que estamos hablando del doble. Sí. Only one bottle. Y aquí la gente se gana la vida como puede, se busca la vida como puede, ¿no, Valdesca? Esto siempre suma. También venden aquí un poco de frutas o aceite de coco. Capunca. Seguimos, nos vamos a mi casa. Estamos en mi casa. Esta es la habitación de invitados. Cualquiera que venga, bienvenido a relajarte aquí un poco. Este es mi proyecto profesional también. Esto es una casa en la que vamos a organizar cursos, clases, retiros de yoga, de crecimiento personal, terapias alternativas. Os presento a mis compañeros, Minty y Nick. ¿También sois profesores? Sí, de yoga. Esto que tenemos aquí es la sala principal del centro. ¿Pero una persona extranjera puede montar un negocio aquí en Tailandia? No por ti mismo. Tienes que tener un socio tailandés. Es una manera que tienen el sistema tailandés para como mantener la riqueza a la gente local. Oye, ¿y esto qué es? ¿Una hamaca? Aquí tenemos a la profesional. ¡Hola! Aragoneses por el mundo. Lo mejor de todo esto es mi oficina. ¿En serio? ¿Aquí trabajas? Para mí, el levantarme todas las mañanas y tener esto y dar clases aquí, dar clases de yoga aquí, para mí esto es vida. Oh, yeah. Bueno. Vivir aquí y encima con un profesional de los cocos es lo más cultivado en la isla. De hecho, antes la mayoría de gente se ganaba la vida con cocos. ¡Salud! ¡Salud! Wow. Pues
Esta es la playa de mi casa y hay sobre todo barcos pesqueros, bueno, una mezcla. También hay barcos que hacen como tours y muchos de ellos lo utilizan para las dos, una combinación. Son pesqueros y se sacan un extra de dinero llevando a turistas. Hello, Mr. Me. Can we go to Bottle Beach? Okay, welcome to the boat. Yeah, thank you. Mr. Me es un pescador. Nice to meet you. Nice to meet you. Let's go. Okay. Pues estos barcos se llaman long tail boats. Ajá. Son típicos tailandeses. Buda está guiando este barco, ¿no? Por eso tienen ahí toda la decoración. Un barco de estos valía como 90 euros o algo así. Y en los últimos años son súper caros y ahora es como 6.000. Por eso no quedan muchos. Y además hay profesiones aquí en Tailandia que solo están restringidas a la gente tailandesa. ¿Como cuáles? Como esta, patrón de barco, Vaya. profesor y algunas otras más. So in this very traditional Thai boat, this is my traditional gift for you. It's a song from Aragon. ¿Le vas a cantar una jota? Sí. No levantes tanto el vuelo, porque te saldrás de España. Palomica, palomica. Una jota en el Golfo de Tailandia. Ha sido impresionante. Did you like it? Bienvenidos a Bottle Beach. Es una playa, eso, solo se puede venir en barco y poco más. Está aislado de todo. Aquí la gente viene a relajarse. Mira, esto es lo que te encuentras en las playas tailandesas. ¿Y esto qué es? Prohibido nudismo. Pero el cartel, míralo, no es muy apropiado. Son 5.000 bahts de multa, como 125 euros. Son muy poderosos y está súper restringido. ¿Y eso no te llama a ti la atención la primera vez que viniste aquí? Pues sí, y también lo echo de menos. ¿Volvemos a casa? Venga, vamos. Bueno, se acabó nuestro tiempo en el paraíso. Lo que me he fijado, Valdesca, es que aquí anochece muy temprano. Sí, la puesta de sol es a las 6:30 y me encantan las puestas de sol, pero sí, a las 7 ya es de noche. ¿Y dónde nos has traído para acabar el día? Vamos a bailar. Esto es un evento que se llama Ecstatic Dance. Es un espacio como libre de juicios para que conectes contigo y te atrevas a bailar de manera diferente, ¿no? Hay muy poquitas reglas. La primera es que no se puede hablar en la pista de baile. Puedes hacer ruidos y gritar si quieres, pero te tienes que comunicar con la gente a través de tu cuerpo. La segunda regla es que está prohibido todo tipo de alcohol o drogas. Es para mantener que el espacio sea consciente. Como vais a ver, es posible pasárselo muy bien sin alcohol ni drogas. Valdesca, te despedimos bailando en Tailandia. Sí. ¿Te veremos pronto por el pueblo, por Stitche? Pues por ahora no sé cuándo voy a volver.